Cátedra Médica, miércoles del corazón, de la mano del doctor Ángel González Medina. Hoy hablamos de score de calcio coronario y cómo esto pues tiene un valor importante en el riesgo cardiovascular que puede tener el paciente. Doctor, el manejo que se le da al paciente una vez se identifica que tiene un score alto de calcio en sus arterias, ¿se da para controlar la condición o se puede revertir el hecho de que esas placas de calcio desaparezcan, disminuyan? ¿Cómo se da Mira, esto? en realidad es muy difícil revertir eso porque ya eso está pegado ahí. Ese daño está ahí. Sí. Lo que tú tienes que evitar es que aumente esa cantidad de calcio. Okay. Hace unos años se comenzó a hablar de usar una especie de solución para reducir la cantidad de calcio. Sin embargo, eso no tuvo progreso. Incluso a mucha gente, los que hacen medicina alternativa, le colocaban esas soluciones para... yo recuerdo que una vez alguien nos contactó y nosotros dijimos, bueno, si ustedes están dispuestos a hacer la angiotomografía a los pacientes, de inicio y después, donde podamos demostrar eso. Pero ya yo conocía de un estudio que se había hecho en el Mount Sinai en Miami, el doctor Gervasio Lama, recuerdo de esa época, que lo presentó en una de las reuniones del American College of Cardiology. Y en realidad, aunque se vio una discreta disminución, no fue significativa. Lo que se llama la terapia, ahora no recuerdo exactamente, es una solución que se prepara para tratar de sacar un poquito de calcio. El paciente que está bajo estatina, doctor, ¿tiene riesgo? O sea, un paciente que ya usted lo ha identificado como un paciente que tiene, digamos, riesgo cardiovascular por la hipercolesterolemia e inicia tratamiento con estatina, rosuvastatina, atorvastatina, la que sea. ¿Cómo les va en formación de esas placas en las coronarias ya utilizando las estatinas? Sí. Bueno, lo que hemos visto, mi experiencia es que he visto pacientes que comenzando con una placa pequeña se han reducido totalmente esas placas, han desaparecido. Y obviamente cuando los pacientes que ya tienen placas mayores con cambios en tejido también pueden reducirlas. Ahora, ¿cómo logramos reducir? Los estudios, las evidencias demuestran que para tú lograr la mayor probabilidad de disminución del tamaño, es decir, del volumen y el tamaño de la placa, es reduciendo el colesterol LDL por debajo de 70 cuando tú lo logras. El malo. Claro. Obviamente, si tú tienes un colesterol que está en 300 y tú logras bajarlo a 200, es muy probable que tú tengas efectos muy importantes, porque todo va a depender del grado de hipercolesterolemia que tú tengas y el efecto será más importante. Pero donde se ha visto el mayor grado de reducción de la placa y el impacto clínico es cuando tú logras colocarlo por debajo de 70 miligramos por decilitro. Y en los pacientes que han tenido eventos, para la reducción de eventos, esas placas tienen que, o el colesterol hay que reducirlo para evitar nuevos eventos por debajo de 55. Estamos hablando que tú vas a tener que tener un colesterol total en 130, 140, a ese nivel, así como yo digo, o menos el colesterol de un recién nacido. Entonces a mí no me preocupa que un paciente le baje el colesterol a 120, el colesterol total, porque yo sé que estoy previniendo a ese paciente. Entonces usted lo que tiene, bueno, usted necesita grasa, le da otro tipo de grasa que usted sabe que no tiene colesterol en su dieta y que pueda suplir no solamente el factor energético, sino también la grasa que necesita nuestro organismo para hacer su función. Doctor, en el caso, por ejemplo, del paciente que se le hace un estudio de coronaria como la angiotomografía coronaria, ¿se contraponen estos estudios? ¿Cuál de los dos tiene mayor efectividad y qué implica hacerse una angiotomografía coronaria? Sí, fíjate, la angiotomografía coronaria es muy parecido en un sentido al score de calcio, porque son pruebas que uno hace de screening. Pero también cuando tú tienes dudas de un paciente que tiene algunas molestias que no son específicas en el pecho o en el tórax y que tiene algún factor de riesgo, pero que tú sabes que ese factor de riesgo no es tan importante. Entonces tú puedes decidir, en vez de hacer un cateterismo, irte por una técnica. Tú dices, bueno, pero el paciente corre, el paciente camina.
es diabético, pero el paciente camina 5 o 7 kilómetros. Déjame hacer una angiotomografía. O es diabético y no tiene ninguna manifestación clínica. Entonces se considera que tú puedes hacer eso como prevención porque tiene sorpresas. El paciente puede tener placas y placas importantes. Sí. Yo recuerdo un paciente que tenía 75 años que me lo llevaron para evaluar. Bueno, 75 sí, años. Diabético, hipertenso, difícil de controlar. ¿Con 75 años? Sí, y tenía un soplo porque tenía calcificación en la válvula aórtica. Y yo le dije, mire, a mí me gustaría hacerle una angiotomografía porque me sentiría mal que a pesar de que yo le esté protegiendo, usted me haga un evento. Porque yo a su edad prefiero saber realmente si usted y la angiotomografía. Dice, vamos a hacerla. Tenía una lesión de 90% de obstrucción y en otra más de 80%. Sí. Hubo que ponerle 2 stents a ese paciente. ¿Y se le había hecho el score de calcio previamente? No se le había hecho score de calcio. Claro. Y yo prefería hacerlo por el tiempo de diabetes el tiempo de y por su pobre control que le había tenido y seguimiento, sí. Porque lo vi por primera vez. Sí. Y dije, no, yo prefiero a usted saber realmente cuál es su riesgo. Ya. ¿Se hace el score de calcio en nuestro medio, doctor? Sí, claro. Que hay varias instituciones y clínicas donde se hace score de calcio, sí. Y vale la pena, porque todo paciente diabético que ya tiene varios años debe hacerse su score de calcio. ¿De quién depende la interpretación, doctor? ¿Del que lo hace o de la máquina? No. ¿Es operador dependiente o no? No, para el score de calcio no. Porque el software te hace la interpretación. Sí. Entonces, claro, el especialista evalúa, claro. Y dice, bueno, parecería tanto. Entonces, muchas veces hay pacientes que Pero si hay calcio, hay calcio. Claro. Mira, yo tengo un paciente que te puedo decir, en 2007, 2008, por ahí se hizo una. Y yo dije, mira, yo estoy seguro que tú no tienes enfermedad. Uh-huh. Importante. Se hizo una angiotomografía. Pero tú tienes mucho calcio. Y yo no, y entonces los rayos X deforman a veces. Entonces a veces se ve más obstrucción de lo que realmente tiene el paciente. Pero el paciente está asintomático. Y de la única manera que tú puedes saber que lo que tú sospechas es así es demostrándolo. Uh-huh. Hay un colega nuestro, colega tuyo, que me llamó hace un año y algo, porque tenía cantidad de calcio. Y él, y yo le dije, bueno, si iba a subir un avión, bueno, en un viaje de 8 o 9 horas, yo espero que me gustaría que tú te hicieras una angiotomografía. Es más, con esa cantidad, porque eso está deformado, entonces, no, era la angiotomografía. Yo prefiero que tú te hagas un cateterismo antes de subirse ese avión, porque para mí sería una gran tristeza, sí. Una tristeza que tú tuvieras una lesión significativa y te infartara allá arriba. Entonces, cambia ese viaje y vamos a hacer eso. Y exactamente, tenía obstrucción relativamente importante, pero no para ser intervenido. Entonces fue una felicidad porque ya tú sabes hasta dónde genera tranquilidad. Claro, una tranquilidad enorme para él y para mí. Claro. Sin duda alguna, doctor, por todo lo que usted ha explicado, poder realizar este tipo de estudios e identificar este riesgo en los pacientes hace la diferencia. Y usted ha dicho que es un estudio que se realiza de una manera sencilla, una tomografía. ¿Es accesible a la población general? ¿Tiene cobertura? Tiene cobertura, no todos, algunas veces no se la quieren rechazar, uh-huh. Pero deberían hacérsela porque ya hay muchos que hacen la angiotomografía también, sobre todo los VIP. Uh-huh. Entonces, porque es importante prevenir, usted va a gastar menos. Claro. Fíjate que yo hago ahora con un paciente que no le cubre. Uh-huh. Le hago una tomografía de tórax, porque ahí puedo ver calcio en la arteria. Sí, claro. Y calcio en la aorta, entonces ya eso me da una pauta. Claro. Para ser más agresivo con ese paciente. Y más si ha tenido COVID. Si ha tenido COVID. COVID previamente porque deja lesión vascular. Extra. Sí. Wow, bueno, interesante. Queremos recordarle a la gente antes de irnos dónde encontrar al doctor Ángel González Medina. Tiene consulta privada en el Centro de Medicina Avanzada, doctor Abel González de la Lincoln. Le mandan saludo aquí, una paciente, le mandan saludo. Estoy escuchando a mi cardiólogo. Cuando usted falta, doctor, su audiencia le echa de menos. El teléfono para las citas es 809-541-0455, 829-642-4473. Doctor, un programa sin desperdicio, como siempre. Agradecido como siempre de que ustedes tomen todo esto como mucha importancia y puedan transmitirle a la población que nos escucha, porque yo creo que cada vez orientamos más a las personas o a la población en general
a prevenir, que es lo más importante. Mira el corazón ahí, doctor. Ahí, El corazón de los miércoles. Señores, no le cambie, ahí viene al mediodía con Mariotti y compañía. Mañana será otro día en Cátedra Médica. Cátedra Médica, porque...